ver si se ve, por favor. Sí, ya se ve. Así que, bueno, vamos a dar inicio a la exposición del grupo número 5, el último grupo, quien nos va a hablar sobre una obra muy interesante también, distinta a las demás, pero que al final nos va a dejar también ciertas enseñanzas. Así que, adelante chicos y éxitos. Buenos días, somos el grupo número 5 y a nosotros nos tocó la obra del sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa. La reflexión que tenemos este día preparada es: florecer exige pasar por todas las estaciones. Esto hace referencia a que muchas veces en la vida nos encontraremos con situaciones que nos van a parecer muy difíciles, pero esto no lo debemos ver como un obstáculo o algo que nos haga rendirnos, sino una oportunidad de crecimiento y de aprender algo nuevo que nos va a ayudar en el futuro. Hola, buenos días. Buenos días, hijo. Bueno, la lectura mecánica dice así. En sus primeros años africanos, Roger Casement recorrió varias veces la ruta de las caravanas, río arriba, desde Boma y Ville hasta Leopoldville, o río abajo de Leopoldville a la desembocadura del Atlántico. Perdón, donde las aguas verdes y espesas se volvían saladas y por donde en 1482 la carabela del portugués Diego Cao entró por primera vez al interior del territorio congolés. Roger llegó a conocer el río, el Bajo Congo, mejor que ningún otro europeo, avecindado en Boma o en Matadi, los dos ejes desde los cuales la colonización belga avanzaba hacia el interior del continente. Todo el resto de su vida, Roger lamentó, se lo decía una vez más ahora, en 1902, en medio de la fiebre, haber dedicado sus primeros 8 años en África a trabajar como peón en una partida de ajedrez en la construcción del Estado Independiente del Congo, invirtiendo en ello su tiempo, su salud, sus esfuerzos, su idealismo y creyendo que de este modo oraba por su designio filantrópico. A veces buscándose justificaciones, se preguntaba cómo hubiera podido yo darme cuenta de lo que pasaba en aquellos 2,5 millones de kilómetros cuadrados, haciendo esos trabajos de capataz o jefe de grupo en la expedición de Stanley en 1884 y en la del norteamericano Henry Shelton Stanford entre 1886 y 1888, en estaciones y factorías recién instaladas a lo largo de la ruta de las caravanas. Él era apenas una minúscula pieza del gigantesco aparato que había empezado a tomar cuerpo sin que nadie, fuera su astuto creador y un grupo íntimo de colaboradores, supiera que iba a consistir. Sin embargo, las 2 veces que habló con el rey de los belgas en 1900, recién nombrado cónsul en Boma por el Foreign Office, Roger Casement sintió una profunda desconfianza hacia ese hombrón robusto, arrebozado, con decoraciones de largas barbas escarmendadas, formidable nariz y ojos de profeta que, sabiendo que él se hallaba en Bruselas de paso hacia el Congo, lo invitó a cenar. La magnificencia de aquel palacio de mullidas alfombras, arañas de cristal, espejos cincelados, estatuillas orientales, le produjo vértigo. Había una docena de invitados, además de la reina María Enriqueta, su hija la princesa Ciernen, Tina y el príncipe Víctor Napoleón de Francia. El monarca acaparó la conversación toda la noche. Hablaba como un predicador inspirado, y cuando describía las crueldades de los comerciantes árabes de esclavos que partían de Zanzíbar a hacer sus correrías, su recia voz alcanzaba acentos místicos. La Europa cristiana tenía la obligación de poner fin a aquel tráfico de carne humana. Él se lo había propuesto, y esta sería la ofrenda de aquella pequeña Bélgica a la civilización,
liberar a aquella dolida humanidad de semejante horror. Muy bien, perfecto. Ahí teníamos las tres partes iniciales de la exposición, la presentación del grupo, luego la parte de la reflexión, que me parece muy bonita. A veces queremos que las cosas siempre nos salgan bien, ¿verdad? Y que nos salgan como queremos, pero siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber dificultades y debemos pasar por todas esas etapas para poder llegar a nuestro cometido, ¿verdad? Lo importante es no darnos por vencidos y no desistir nunca. Y luego teníamos la lectura mecánica que nos hacía Sofía y teníamos ahí más o menos una idea o para que nos hagamos una idea de cómo es que la obra está escrita, más o menos de qué puede tratar, cuál es la perspectiva que se aborda. Y entonces ahora sí vamos a dar paso a la explicación de los contextos y con esto nos va a ayudar Valentín, por favor. Buenos días. Buenos días, hijo. Vaya, en el contexto social. Bueno, primero se sitúa a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX la obra, y como se ve es una, bueno, ya la mayor parte es Roger Casement en el África y en la Amazonia peruana, donde hay una gran explotación por parte de los colonizadores hacia los indígenas de la región por el caucho principalmente. También que se ve que ha habido una guerra reciente entre Alemania e Inglaterra en la que el pueblo natal de Roger, que es Irlanda, está bajo la colonia inglesa, entonces participaron en la guerra a favor de Inglaterra. Por eso también cuando Roger quiere formar una brigada apoyando a Alemania es que se le complica. Y también se sitúa en los inicios de la Primera Guerra Mundial, ya que, como sabemos, Roger murió en el 1916 y la Primera Guerra Mundial en ese entonces ya estaba llevándose a cabo. Y, sin embargo, em, colonias de Inglaterra como Escocia o la misma Irlanda trataban de mantener su cultura originaria como por ejemplo manteniendo el idioma gaélico, bueno, tratando de mantener y restaurar el idioma gaélico. Luego en el contexto político, habían, como ya dije, varios imperios coloniales que se habían expandido, especialmente el británico, porque fue el primero en ser industrializado, pero aún así habían otras importantes y se consideraban la cumbre de la civilización, Inglaterra y otros países europeos, así como Alemania. Y como ya dije, la Primera Guerra Mundial y eso, entonces habían disputas. También el contexto económico, como ya dije, el Imperio Británico era la máxima potencia a nivel mundial, pero habría otros países como Francia, Bélgica y Alemania que también estaban expandiendo sus colonias. Y es por esa época que se da el reparto del África en la conferencia de Berlín entre las grandes potencias de Europa y sin la participación de ningún representante africano, porque las tierras africanas se consideraban fuertes importantes de recursos naturales. Y luego en el contexto religioso, la mayoría de ingleses eran protestantes, pero en Irlanda había muchos católicos también, por lo que había también una disputa ahí interna en la misma Irlanda cuando buscaban su independencia. Y bueno, en las colonias de África y de América, que es donde está Roger, que tenían otras creencias en otros dioses, pero que luego los colonizadores les iban imponiendo su religión. Muy bien, perfecto, Valentín, muchas gracias. Creo que está bastante bien ubicada la parte de los contextos y has ejemplificado con algunas partes de la obra. Si se dan cuenta entonces, todos los demás estamos hablando de un panorama bastante diferente a lo que hemos venido retomando en las obras anteriores. Vamos a hablar un poco entonces ahora del autor y con eso nos va a ayudar Pablo, por favor. Buenos días, señor. Buenos días, hijo. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa.
Nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Estudió Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. En 1958 le conceden la beca de estudios Javier Prado en las Universidades Complutenses de Madrid, donde obtiene el título de doctor en filosofía. En marzo de 1993 obtiene la nacionalidad española, sin renunciar a la peruana. En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año gana el premio Miguel de Cervantes. Ganó el premio Nobel de Literatura en el 2010. En 2013 le conceden el premio Columnista de El Mundo en reconocimiento a su faceta periodística. El rechazo visceral a toda dictadura y el acercamiento de la democracia cristiana caracterizó su juventud. A los 60 años pasó desde un explícito apoyo a la revolución cubana del Che Guevara y Fidel Castro, hasta un progresivo distanciamiento del comunismo. Con el tiempo acabó convirtiendo en un firme defensor del liberalismo. Actualmente tiene 85 años. Algunas de sus obras son La ciudad y los perros, La casa verde, Los cachorros y Conversación en la catedral. Muy bien, ahí teníamos un poco sobre la biografía de Mario Vargas Llosa, que es como normalmente lo conocemos, y nos damos cuenta que tuvo o que ha realizado bastantes obras y que también ha sido reconocido con varios galardones, con varios premios. Quizá de los más famosos o de los que más normalmente se le destacan o se le atribuyen a él es el Premio Nobel de Literatura en el 2010 y aún está vivo. Ya escuchábamos a Pablo que nos mencionaba que aún respira, tiene 86 años y ahora la pregunta es, ¿en qué consideras, Pablo, que se inspiró Vargas Llosa para escribir este texto, para escribir El sueño del Celta? ¿En qué se basó? ¿En qué habrá tomado inspiración? ¿O cuál habrá sido la motivación que él tuvo para este libro? Yo creo que fue por, eh, ¿cómo le podría decir? Porque es como le podría, un defensor del liberalismo que quería demostrar la historia de él, de cómo trataban a los africanos y eso. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que desea agregar algo sobre en qué considera que se inspiró Vargas Llosa para agregar o complementar lo que Pablo menciona? ¿Por qué escribir sobre estos temas? ¿Cuál es la importancia o en qué radica el plasmar situaciones como las que plantea la obra? Bueno, como Pablo dijo, Mario Vargas Llosa tenía una ideología liberal y no estaba de acuerdo con ningún tipo de fanatismo ni político ni religioso. Y esto se evidencia en bastantes de sus obras, incluida El sueño del Celta. Definitivamente que la parte política sí está bastante relacionada con este elemento, ¿verdad? El hecho de intentar reflejar o de intentar denunciar este tipo de maltratos o este tipo de injusticias que se llevan a cabo por parte de unos para con otros. Entonces, en este caso, vamos a ir dándonos cuenta más adelante específicamente cuáles son esos abusos, cuáles son esas situaciones que él a manera de literatura, pues plantea también como una crítica y sin duda que la postura ideológica, la postura que él idealmente siempre mantuvo y que no ha dejado que nada ni nadie pues lo mueva de ahí, definitivamente que se ha reflejado en su literatura. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, bueno, que es el punto 3 y 4, ¿se acuerdan que se aborda junto? Título, primera edición, editorial, estructura externa, género y subgénero, y con eso nos va a ayudar Alexandra. Ok, el título de esta obra es El sueño del Celta y el título de la novela hace referencia como al poema que escribió en vida el protagonista de la historia. A lo largo de esta narración se nos cuentan los meses anteriores a la ejecución por pena de muerte y nos relata como las tres etapas de vida de Roger Casman. Vaya, este se divide en tres bloques que son el Congo. En esta
Se nos narra la investigación sobre la explotación de los indígenas del Congo por el gobierno belga y por sus compañías mercantiles. En el siguiente bloque, que es la Amazonía, nos relatan la investigación de Roger acerca de la explotación de los indígenas de la Amazonía peruana que se daba por parte de la compañía británica Peruvian Amazon Company. Y en el último bloque, que se titula Irlanda, nos describe como la participación de Roger en la insurrección irlandesa independentista. El año en que se dio la primera edición fue en 2010, el 3 de noviembre, por la editorial Alfaguara. Y como ya dije anteriormente, se divide en 3 narraciones, que son el Congo, la Amazonía e Irlanda. Cuenta con 270 páginas y se divide en 15 capítulos. Luego el género y el subgénero. El género es narrativo. La narración, las características que tiene esta narración es que han sucedido en tiempos pasados, o sea, que han formado parte de la historia de un país y en esto puede como presentar tanto exageraciones como hechos que han sucedido en la vida real. Por ejemplo, en la obra se nos muestra esto, donde se dan todas las injusticias por las clases sociales, em, toda la violencia que se daba. Entonces, pues eso es lo que se nos muestra y es una realidad que hasta la fecha todavía podría presentarse. También otra de las características de género es que consta de un narrador que nos cuenta la historia y nos relata las acciones que desarrollan los personajes y los caracteriza y nos cuenta como las acciones que estos realizan a lo largo de la historia. Y con el subgénero tenemos la novela. Una de las características de la novela que se pueden dejar ver en la obra es que nos describe como varias historias, o sea, se divide en como cuentos, pero cada uno está relacionado, o sea, no son diferentes historias, siempre nos habla de lo mismo. También que tiene muchos personajes, tenemos personajes primarios, secundarios, y pues hay algunos personajes que no se mencionan en estos dos, que ya son parte como de los personajes extras. Em, También que los personajes se describen física y psicológicamente. Acá el narrador como que nos describe las características de los personajes, personalidad, em, apariencia física y todas las, o sea, esto va enlazado con todas las acciones que estos realizaban a lo largo de la obra. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Ahí teníamos, bueno, Alexandra nos explicaba elementos bastante importantes en cuanto al título, la editorial, la estructura externa. Esta obra, bueno, ahí ya nos menciona o nos decía ella el por qué el título, por qué se llama El sueño del Celta. A medida que vayamos avanzando en la exposición, vamos a darnos cuenta quién es el celta y por qué, ¿verdad? ¿Por qué aparece o por qué surge ese nombre? Ya que el protagonista, pues ya escuchamos que es Roger Casement y en este caso, pues vamos a ver qué relación tiene, si es que hubiese alguna. Y luego la obra es bastante extensa, digamos, tiene 3 grandes partes o 3 grandes bloques y está compuesta por 15 capítulos, que ya es lo que nos explicaba Alexandra. En cuanto al género y al subgénero, definitivamente género narrativo. ¿Qué tipo de narrador posee, Alexandra? Tú ya nos dijiste qué es lo que explica, la manera en la que lo explica y todo, pero entonces, ¿qué tipo de narrador es? Yo considero que es un narrador omnisciente porque nos cuenta la historia como en tercera persona y no es un personaje en sí de la historia que va viviendo las acciones junto con los demás personajes, sino que es alguien que nos describe la historia desde afuera, que, o sea, sabe todos los detalles de la historia, la caracterización de los personajes, los sentimientos que estos tienen en cada una de las acciones que estos realizan. Muy bien. Y en cuanto al subgénero, es una novela. ¿Qué tipo de novela consideras que le encajaría bien o que le quedaría bien a esta obra? Yo considero que podría considerarse como una novela biográfica,
porque nos relata como hechos que han sucedido en la historia, o sea, marcan parte del pasado y son hechos que pudieron haber pasado en la vida de una persona, en este caso de Mario Vargas Llosa. Muy bien. ¿Alguien más que desea agregar algo respecto al subgénero? Sí tiene rasgos definitivamente de novela biográfica. Podemos encontrar rasgos de algún otro tipo de novela o algo que lo podamos encajar. Había algo que me llamaba la atención y es que nos decía Alexandra que la obra parece que estuviera formada por diferentes partes. Obviamente todas giran en torno a lo mismo, pero ¿será o en algún momento podríamos llegar a decir que son como crónicas? Pueden llegar a ser una especie de crónicas las que se van contando o las que se van relatando en esta obra. Yo diría que sí, porque en la narración se nos cuentan hechos en orden cronológico, o sea, tal y como sucedieron, y pues como ya dije anteriormente, se notan demasiado hechos como de la realidad, como las injusticias sociales, de que la esclavitud y las condiciones precarias que a veces se demuestran en la obra, por ejemplo, en la cárcel. Exacto, muy bien. Y en ese sentido, entonces también podríamos llegar a pensar que la obra también tiene rasgos de novela realista, justo por lo que tú nos acabas de decir y lo que nos explicaste en su momento cuando nos estabas introduciendo con esta parte. Entonces, definitivamente sí, tiene elementos de novela biográfica, elementos de novela realista, porque no es algo ficticio, es decir, no es mentira, no es invención de Vargas Llosa, eso que plantea o los abusos o las situaciones tan difíciles que se reflejan y como está en orden cronológico y a manera o de manera ordenada, porque incluso el tomarse, digamos que el tiempo en este caso de dividir el Congo, la Amazonía e Irlanda, como que también eso nos ayuda para llevar una secuencia y para poder ir comprendiendo el hilo de los acontecimientos. Entonces, sí tiene rasgos también de crónicas que obviamente en este caso todas giran en torno a lo mismo, entonces no se catalogan como historias diferentes o como relatos diferentes, como si pasaba con la obra anterior, con la que justo acabamos de finalizar. Bien, vamos a pasar entonces al punto número 5, que es el del movimiento literario, y con eso nos va a ayudar Pau. El movimiento literario al que pertenece esta obra es el del boom hispanoamericano, y entre algunas de las características que podemos encontrar es el tratamiento del tiempo no lineal. Esto se aprecia en toda la obra, pues las acciones no se van narrando como en un orden cronológico, o sea, sí tienen su tiempo establecido, pero es como estamos dentro de la cabeza de Roger Casement, se podría decir. Entonces se nos muestran recuerdos de un lugar y de una época y luego de una época totalmente distinta. También el énfasis en el internacionalismo y en la identidad regional. Esto se muestra porque en el internacionalismo, por ejemplo, Roger siempre es llamado como un ciudadano del mundo, porque conoce muchos lugares como África y la Amazonia. Entonces es considerado por todos sus amigos como alguien muy internacional. Y lo del regionalismo es que Roger se siente muy parte de Irlanda y siempre se ha considerado ser más un irlandés que un británico. Y otra de las características podría ser la experimentación en los escritos. Se innova el lenguaje y se tienen ciertos atrevimientos sociales y políticos. Con lo de atrevimientos sociales y políticos podría mencionarse que se muestra como una revolución que el personaje principal quiere iniciar, que él no se siente conforme con su realidad y quiere cambiarla. Muy bien, me parecen muy acertadas las características y la aplicación de estas al contenido de la obra. En el caso del boom latinoamericano, ustedes ya saben o ya hemos mencionado o retomado que fue un momento de darle un nuevo impulso a la literatura, un momento de querer renovar las formas y probar con situaciones pues, que no se habían manejado antes en cuanto a tipo de escritura y en este sentido hay que tener bastante claro, y ya de hecho lo explicaba Paola en la parte del manejo del tiempo, porque sí es como un fluir de la conciencia, aunque los acontecimientos tengan un orden cronológico en la manera en la que se van planteando, pero dentro de cada uno de estos sucesos hay eventos en la cabeza del protagonista que se nos van planteando como un fluir de la conciencia y eso nos pasa normalmente cuando a veces estamos hablando con una persona
hacemos ciertas digresiones. Yo me salgo del tema que estoy hablando para meter otra cosa, o me acordé de algo, se me vino a la mente algo, o me acordé de algo que voy a hacer en el futuro, y de repente empezamos a hacer estos saltos, o empezamos a hacer estas digresiones o estos escapes de la manera lineal específica de contar las cosas. Luego, en el caso de la experimentación, también esto ya es una especie de antesala para lo que luego se convirtió en la vanguardia latinoamericana, porque definitivamente que si estamos en un proceso de renovación estilística, de las formas, del manejo de los personajes, de la perspectiva en la que se está narrando y cómo es que parece que estamos en la mente de Roger, como lo decía Paola, pues ya esto es como fueron los primeros pasos para lo que luego llegó a convertirse ya oficialmente en la vanguardia latinoamericana. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es la ubicación geográfica, que es el punto 6, y con eso nos ayuda Sofía. En la ubicación geográfica, la obra gira en torno a muchos de los lugares en donde estuvo nuestra protagonista. Uno de ellos fue Inglaterra, en donde Roger se encontraba en la prisión, específicamente en Pentonville. Luego nos pasamos a América, en donde la trama se desarrolla en el país de Perú, en la región de Putumayo. Aquí se cuenta que Roger fue a investigar sobre las acusaciones de los abusos hacia los nativos. Otro lugar en donde se desarrollan los hechos es en Irlanda, lugar natal de Roger, en donde nació y creció al lado de sus padres, y luego se fue con sus tíos a enfrentarse muchas de las batallas para liberar a muchas de esas personas del poder británico. Y también está África, específicamente en el Congo belga. Fue ahí donde se inició muchas de las largas travesías cuando él tenía 15 años. Y también se mencionan dos lugares secundarios en la trama, que son Nueva York y Berlín. Muy bien, Sofía, muchas gracias. Si se fija, en el caso de esta obra sí tenemos bastantes, no nos ubicamos en un solo país o en una sola región, sino que abordamos varios, y obviamente de cada uno de ellos pues se va a plantear una perspectiva, y van a ir sucediendo cosas, o han sucedido cosas diferentes, ¿verdad? Por el contexto que Valentín nos explicaba en un inicio. Vaya, pasamos entonces a los temas, tema principal y temas secundarios. Con eso nos ayuda Pablo, por favor. El tema central de la obra son las torturas e injusticias hacia los pueblos colonizados, además de las denuncias de Roger Casement hacia estos. Entre los temas secundarios es posible mencionar los viajes, las sobrepasiones, la homosexualidad, la vida en prisión y el nacionalismo. Muy bien, ahora mencionanos algunos ejemplos específicos de la obra, tal vez no con todo el detalle del mundo, pero sí más o menos alguna situación o algún evento en el que se reflejen los temas secundarios. En los temas secundarios como, por ejemplo, lo que hacían con las mujeres de la esclavitud y el abuso, Ajá, muy bien. Así la, justo vi- vas a ir ejemplificando cada uno, cabalito. la vida en prisión también que pasó Roger al inicio de la obra. ¿Alguien que quiera aportar algún ejemplo de los temas? Puede apoyar a Pablo. Vaya, con el tema secundario que es la vida en prisión, se nota este tema en una de las escenas donde dice que los reos, con excepción de los que estaban condenados a muerte, solo podían bañarse una vez por semana. Y eso ellos lo consideraban hasta como una situación digna, porque a comparación de otras celdas donde Roger había estado, él había visto que había demasiada suciedad, por ejemplo, en la cárcel de Brixton, em, o sea, en las camas donde ellos dormían se había llenado de piojos, pulgas, y eso obviamente les afectaba en el cuerpo a ellos porque pues recibían picaduras. Entonces, o sea, se ve como la
o sea, como que no se presentaban situaciones dignas en las cárceles. También con respecto a lo de la homosexualidad, un ejemplo es cuando estaba Roger, espérense, ajá, vaya, estaba Roger con Stanley y como que Stanley se le como que insinuaba mucho a Roger y como que trataba de seducirlo, entonces lo lleva a un pequeño como camarín, ajá, y besa a Roger, entonces ahí como que se nota el interés que tenía por los hombres. Muy bien, perfecto, Alexandra. Muy bien, ahí teníamos ejemplificación. ¿Más ejemplos de algún otro tema secundario o algo más que agregar para irnos contextualizando ya un poco más con los temas y las acciones de la obra? Me gustaría agregar que sobre las sublevaciones se aprecia, por ejemplo, en la sublevación de Semana Santa que se dio en Irlanda, en la que Roger quería participar pero no pudo porque lo capturaron antes. También otro de los temas secundarios podría ser la religión, porque Roger siempre está reflexionando sobre cuál es la reflexión la religión a la que más se apegan sus creencias, porque él creció en un ambiente protestante, pero más tarde se da cuenta que él más bien era un católico, que le gustaban más esas ideas. Muy bien, perfecto. Creo que ahora sí ya tenemos una ejemplificación ya más específica, tanto lo que dijo Pablo como lo que agregó Alexandra y Pau ya nos hacen ubicarnos un poco más entre los temas y las acciones. Bien, pasamos al siguiente punto entonces, que son los personajes. Con los personajes nos va a ayudar Valentín. Vaya, el personaje principal es Roger Cateman, que es un hombre de origen irlandés, es alto, delgado, blanco, tiene ojos grises y cabello negro, es muy discreto y también es un idealista, sobre todo en su juventud, pero es un hombre con un gran criterio, inteligente y muy dedicado y trabajador, porque se ve como a pesar de que tuvo varios padecimientos físicos a lo largo de todo su trabajo como cónsul británico y que obviamente se mantuvieron en el tiempo después que estuvo luchando por la causa de su país, Irlanda, perdón, nunca abandonó sus metas y siempre estuvo, como ya dije, siempre se mantuvo luchando por lo que él creía era lo correcto, aunque muchas veces se llevó decepciones, como cuando de joven creía que al trabajar llevando la colonización hacia África, le estaba ayudando a todos los nativos. Y tenemos varios personajes secundarios. Su madre, Alison, que es esbelta también, con ojos y cabello claro. Era muy cariñosa con sus hijos, sobre todo cuando él solo tenía 9 años. Luego su papá, que se llamaba igual, y era el capitán Casement, que como ya dije, era un hombre estricto. Olvidé mencionar que fue su mamá quien lo hizo bautizar cuando haya escondidas de su padre, fue ella. Y su padre, que era un hombre estricto, pero también le contaba muchas historias de los lugares que él había visitado a sus hijos, y eso fue lo que empezó a que Roger quisiera conocer el mundo. Luego su prima, Gertrude Bonnister, se conocieron en Liverpool y siempre mantuvieron una gran relación, que incluso de pequeño bromeaban de que ellos se iban a terminar casando. Siempre, como ya dije, siempre fue su mejor amiga y lo apoyó toda su vida, incluso en el tiempo en el que él estuvo en la cárcel. Luego Alice Stofford Green, que era también una gran amiga de Roger, aunque era más de 15 años mayor que él, fue la que lo hizo conocer y realmente amar la cultura de su país natal, de Irlanda. Y entonces por eso mismo él siempre la consideró como una maestra para él y, como dije, le tiene gran aprecio. También está el que fue por mucho tiempo su mejor amigo, Herbert Ward,
que lo conoció en el Congo. Era un escultor y escritor. Y también fue él el que le empezó a decir el celta a Roger por sus ideas y también por su origen, obviamente. Aunque con el tiempo, por el intenso nacionalismo que tenía Roger a Irlanda, Herbert se terminó alejando de él y al final perdieron su amistad. Lo mismo, bueno, también tuvo otro gran amigo que fue Edmund de Morel, que era un periodista británico que denunciaba la esclavitud y los abusos que ocurrían en el África, por lo que Roger, cuando estaba trabajando ahí en África, en el Congo, empezó a escribirse cartas con él, y luego cuando regresó a Inglaterra, después de haber estado investigando para su informe, se conocieron en persona y juntaron la... como se dice, la Congo Reform Association, que era para ayudar siempre y abolir la esclavitud, pero con el tiempo también se fueron distanciando y no firmó el pedido de clemencia cuando Roger está en la cárcel. También está Henry Morton Stanley, que era un explorador que Roger había admirado mucho en su infancia y que luego trabajó con él cuando fue a África y estuvo, como dije, llevando la civilización al Congo, pero ahí fue que Roger se empezó a dar cuenta de que en realidad no estaban haciendo cosas que favoraban a los indígenas, ya que les hacían firmar los contratos. Entonces se dio cuenta de que Henry en realidad solo era como un mercenario, por decirlo así, porque lo hacía todo eso por el dinero, básicamente. También está Julio C. Arana, que era el dueño y el presidente de la Peruvian Amazon Company, que era la que explotaba en la Amazonia peruana a todos los indígenas, y que entonces era un hombre que cuando descubrieron todos los abusos que se cometían, trató de hacerse loco, como se dice, de decir que los que no sabían nada o que eran mentira y que Roger había inventado muchas cosas. Incluso cuando llegó a ser ejecutado, Roger le escribió diciéndole que lo perdonaba, pero de que era mentira todas las cosas que él había dicho, que él había escrito sobre los abusos que sucedían ahí. También está, bueno, me cuesta pronunciarlo, Eivind Adler Christensen, que era un joven noruego que terminó trabajando como espía para la inteligencia británica. Se acercó a Roger para poder espiar y terminó entregándolo, básicamente, lo vendió. Y Roger nunca sospechó de él porque también físicamente era muy atractivo para Roger, por lo cual fue su amante y le tuvo plena confianza, a pesar de que algunos de sus colegas le decían que tenía sospechas, pero como nunca le presentaron pruebas de que era un espía británico, Roger nunca quiso creerles. También está el sheriff, Stacy, que al inicio mostraba, en los meses en los que Roger pasó en prisión, le mostraba un gran odio, pero con el tiempo se fue ablandando e incluso una vez llegó a hablarle sobre su hijo y cómo había muerto en la guerra, que era en parte por eso mismo que le tenía rencor a Roger, porque lo veía como uno de los traicioneros a la patria de Inglaterra y que era responsable de la guerra y la muerte de su hijo. Pero como dije, al final se fue tratando mejor a Roger con el tiempo. También está Mr. Steers, que era el cónsul británico en Iquitos. Cuando Roger fue allá, terminó enemistándose con él, ya que él le preguntó sobre la compra y venta de los indígenas que sucedían ahí en Iquitos, y eso le molestaba a Mr. Steers porque él mismo tenía indígenas así, aunque él decía de que les iba mejor así que si luego lo llevaran a lugares peores para para esclavizarlos, que al menos ahí estaban en un hogar trabajando más como criados y que incluso podrían formar una familia propia después de los indígenas, que no les iba tan mal. Pero entonces él permitía varios de los abusos que ocurrían ahí porque los conocía bien y no hacía nada al respecto. Entonces no terminó
terminó llevándose, no se llevaba bien con Roger. Pablo Sumaeta, que era gerente de la Peruvian Amazon Company y era cuñado de Julio C. Arana, fue el que se encargó de hablar con Roger y los demás acompañantes que él iba cuando fue a investigar ahí en Putumayo, y también trataba de desmentir los abusos y la esclavitud que sufrían los indígenas, porque no le favorecía, obviamente. Y bueno, esos. Hay bastantes, pero los que influyen más directamente en la historia, que son esos. Muy bien, Valentín, me parece perfecta la explicación. De hecho, sí retomaste en este caso y como grupo también los más relevantes a los más importantes, porque sí, definitivamente hay una cantidad bastante extendida de personajes, pero hay algunos que se pueden catalogar como terciarios. Entonces, los que intervienen, digamos que en una mayor medida o que juegan o que realizan algún papel de relevancia para la trama de la historia, pues creo que ya han sido mencionados todos y bastante explicados, bastante bien contextualizados por Valentín. Así que gracias, Valentín, y vamos a empezar entonces con la parte del argumento. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Si es posible terminar, pues terminamos, y si no, pues finalizamos luego. Bien, con el argumento va a empezar Alexandra. Ok. Como son 15 capítulos, perdón que te interrumpa, vas a procurar abarcar la explicación de los primeros 5, digamos, más o menos, para que nos ubiquemos, porque te va a ayudar luego alguien más. Bueno, en el primer bloque, que es el Congo, la historia inicia cuando Roger estaba en su celda y luego entró el sheriff y le dijo que tenía visita y él esperaba que fuera su abogado, pero era un ayudante de él y le llevó malas noticias porque le dijo de que la petición de indulto a su favor como que había sido afectada porque habían descubierto sus diarios personales y muchos periódicos los estaban publicando. Luego él empezó a recordar su niñez, o sea, él se sentía solo en esa celda y se puso a recordar em, todos esos momentos donde él había sido feliz y pues se sentía muy solo y recordaba momentos de su niñez. Em, Se acordó de su madre, que es Anne. Tenía una buena relación con ella a diferencia de su padre, pero ella murió cuando él tenía 9 años, o sea, era muy apegado a ella porque su padre no quería que él creciera en un ambiente como amoroso, pero cuando él no estaba, su madre y él como que se daban afecto de madre e hijo. Em, Cuando su madre murió, su padre lo mandó a él y a todos sus hermanos a vivir con sus tíos abuelos, pero él murió como 3 años después. Luego iba de vacaciones a Liverpool y conoció a su prima Ye, creo que así se pronuncia, y tuvo una conexión como amistad bastante especial. Siempre la molestaban diciendo que se iban a terminar casando, pero pues obviamente no se podía porque eran familia. Y escuchó de su tío Edward sobre el doctor Livingstone, que él exploraba el continente africano porque sentía como mucho interés. A los 15 años él dejó de estudiar y realizó viajes a África. Em, le gustó tanto aquello de estar haciendo viajes, las travesías y todo eso, que él decidió quedarse en África y se lo dijo a su familia y renunció a su trabajo. Luego, en la celda, el sheriff le anunció que tenía visita de nuevo y era su prima Gertrude. Lo felicitaba, lo visitaba para darle ánimos y para sobre el pedido de clemencia a su favor, que era lo que mencionaba al principio, y que no debía preocuparse, o sea, ella le decía que no debía preocuparse por las cosas por las que lo querían difamar, porque él sabía el tipo de persona que era y las cosas que había hecho. Entonces, que hablaran de su pasado, o sea, no le preocupaba porque era algo que de verdad ya había sido hace un tiempo.
y le dijo él lo importante que ella había sido en su vida y como que él notaba en el fondo que ella estaba preocupada y no podían hablar mucho tiempo, hablaron como máximo 15 minutos porque pues estaban vigilados ahí en la prisión y él volvió a su celda. Luego él en su celda, siempre recordando momentos que había vivido, recordó su vida en África, en el primer viaje que empezó en el Congo como cónsul británico y había sido retrasado casi un año por su tercer ataque de malaria, porque pues él había estado en cama por eso. Y, o sea, dijo que el tercer ataque había sido mucho peor que los otros dos que había tenido antes, o sea, había tenido síntomas mucho más graves y, y había caído mucho más, o sea, había sido mucho más grave. Em, Luego, antes de eso, recordó cuando trabajó con un explorador que él admiraba demasiado, que era Henry Morton. Durante 3 años estuvieron trabajando y en ese tiempo se dio cuenta que los contratos que los indígenas firmaban los comprometía como a muchas entregas, mucho trabajo y ellos no recibían a cambio ningún beneficio y por eso él como que empezaba a dudar si estaba haciendo las cosas bien y, o sea, llevando la civilización a esas personas, o sea, que si eso que él hacía iba a traer algún beneficio. Luego él fue nombrado cónsul británico y habló 2 veces con el rey de los belgas y que era Leopoldo II y él como que le generó mucha desconfianza, como que no le gustaba su personalidad porque le parecía muy egocéntrico, como que siempre quería ser el centro de atención. Y luego de eso, volví a recordar que antes de que esto sucediera, em, fue transferido como trabajadores a la SE y todo esto fue bajo el mando de Henry Sanford, que trabajó ahí durante 8 años aproximadamente. Y de todos esos años él tenía marcado como 2 sucesos, que fue el transporte del barco Florida, que se dio por varios meses desde Banana hasta Stanley Pool. Y también el altercado con el teniente Frankie, en el que rescatan a un indígena que estaba siendo torturado. Ahí es donde se comienza a como hacer notar las injusticias y la esclavitud que se daba. Em, ajá, lo rescataron, estaba siendo torturado y lo siguió el resto de su viaje y lo nombró Charlie porque pues no se sabía el nombre. Y él también trabajaba para ellos y en esto conoció a Herbert Ward, que fue su mejor amigo por muchos años. Pero luego él renunció a esto como en el año 1888 y llegó a trabajar con los esposos Bentley durante 3 meses en ese mismo año. Luego hubo un trabajo que a él le agradó mucho, pero que desde el fondo él sabía que no iba a ser duradero. Em, Luego de ese mismo año, 1889, regresó después de 5 años a Inglaterra. Luego, Roger recibe otra visita a su celda, que era la de su amiga Alice Stockport. Eh, Él le mostró mucho amor y, o sea, siempre le ayudó como mucho a conocer el pasado y la cultura de su país natal, que era Irlanda, y ella le hablaba sobre lo difícil que le había sido conseguir verlo, porque pues habían muchas cosas que le impedían esto a ella, como, eh, o sea, la distancia. Entonces, ella le contaba todo eso a él, pero que aún así se sentía muy feliz de ir a verlo porque pues tenía mucho tiempo de no saber de él. Y le dijo que había muchas posibilidades, o sea, le dio la buena noticia de que había altas posibilidades de que le concedieran el perdón porque el gabinete aún no se había decidido, pero que a su amigo Joseph no le habían como firmado la petición de perdón, pero
sí había como mucha esperanza. También hablaban de cómo había sucedido el alzamiento de Semana Santa y se seguían ejecutando a los responsables y ella le dijo que las cosas como que se habían calmado un poco. Luego de esto recordó cómo en el Congo conoció a Konrad, que era un polaco, y luego se cambió el nombre a Joseph Conrad y fue un escritor. Esto lo marcó un libro que él escribió que se llamaba La locura de Niemeyer. Y bueno, a pesar de todo esto, ellos no habían perdido como el contacto, siempre sabían el uno del otro. Y bueno, después, cuando Roger era el cónsul, lo invitó a pasar un fin de semana juntos. Y mientras recordaba todas estas cosas en el tiempo de visita que ella le hizo, se acabó porque ajá, siempre tenían como un límite de tiempo para las visitas y bueno, él regresó a su celda creyendo con la desilusión de que probablemente esa sería la última vez que vería a su amiga Alice. Y hasta ahí llega el capítulo 5. Perfecto, muy bien. Vamos muy bien avanzando con la explicación. Creo que estamos comprendiendo cómo va la trama y ahorita va a continuar con los siguientes 5 capítulos. Pau, por favor. El capítulo 6 inicia cuando en junio de 1903 Roger inició su viaje a Leopoldville como cónsul de la Foreign Office, con el objetivo de realizar un informe sobre los abusos de los indígenas en el Congo. En los primeros sitios, él se sorprendió, pues vio que la población de indígenas había disminuido grandemente desde la última vez que había estado ahí. Todos los funcionarios le decían que era por las prácticas que tenían los indígenas y por todas las barbarias que realizaban, pero él sabía que esto no era cierto, que era en realidad por los mismos belgas que los maltrataban. Eh, Luego de estar en Boma y Matadi, alquiló un pequeño barco a vapor para realizar un viaje en el Bolobo. Ahí no llevó a ningún militar ni nadie de poder belga, porque sabía que los indígenas no se acercarían a hablar con él si veían que iba acompañado de estas personas. Conoció a la doctora Lily, que le mostró cómo muchos de los indígenas estaban mutilados por todas las cosas que les hacían los belgas, y como que todos los indígenas escucharon que él andaba ahí y que trataba de ayudarlos, entonces ya con confianza se acercaban a hablar con él. Primero veían el barco y veían que él no era un originario de ahí y le tenían un poco de miedo, pero al ver que era inofensivo y que en realidad lo que quería era ayudarles, ya se acercaron y hablaron con él y le contaban todas las cosas que ellos sufrían. Esto fue deteriorando la salud mental de Roger y él tenía muchas anotaciones en un diario, tenía mucho miedo de perderlas, así que siempre las llevaba con él. En su cumpleaños número 39 pasó algo que lo marcaría por siempre, pues conoció al padre Hutot y le pidió que ayudara a unos indígenas que estaban siendo perseguidos por el teniente Tambil. Él con miedo accedió a llevarlos en el barco y que los bajaría en una de las islas más cercanas. Como ya había dicho, empezó a decaer física y mentalmente, pero continuó visitando las aldeas hasta que llegó a Bogadanga, donde le escribió a Guy en una carta que le decía que ella sentía que se estaba volviendo loco. Esta fue una de las primeras veces en que Roger decae de esta manera. El 28 de septiembre partió a Banana y en Luanda, Mr. Brisley le pidió un despacho para que pudiera trabajar en su reporte. Él estaba siempre distraído y sentía que no avanzaba porque tenía todos estos pensamientos sobre todos los maltratos que recibían los indígenas y esto no le permitía trabajar bien. El 6 de noviembre viajó a Inglaterra, pero antes escribió una carta a su amigo Edmund B. Morel, con quien llevaba 6 meses escribiendo. Y él era un escritor que exponía y abusaba los abusos que sufrían las personas del Congo. Cuando llegó a Inglaterra, muchas personas de la prensa querían entrevistarlo porque él ya tenía cierta fama por todos los abusos que había denunciado. Consiguió hablar con Morel y de inmediato tuvieron una gran conexión, pasaron hablando toda la noche sobre África, sobre su pasado, sobre sus vidas y se convirtió en uno de sus mejores amigos. También decidieron que juntos iban a formar la Congo Reform Association y en este Roger fue de los primeros en participar. También aquí fue donde conoció a Alice Stopford Green.
Roger termina su informe y se lo presenta a la Foreign Office. Por lo impactante de su informe y las denuncias que hacía a partir de este momento, Roger se vuelve famoso y recibe la condecoración de la Companion of Saint Michael and Saint George. Respecto a esto, Roger no se sentía conforme, pues sí le daba fama y reconocimiento, pero él nunca se sintió muy parte de Inglaterra. Entonces no le gustaba ser condecorado por un país que era como su enemigo prácticamente. En el capítulo 7 estamos de nuevo en la celda, porque se dan estos saltos en la historia. Aquí el sheriff le anunció que tenía visitas. Le dijo también, al sheriff no se le permitía hablar con los presos, pero él aprovechó esta oportunidad para decirle que sentía un gran odio hacia él y que se lo imaginaba como uno de los responsables de la muerte de su hijo Alex. La visita era del padre Carey, que es un sacerdote católico con quien Roger hablaba y le exponía todos sus pensamientos y problemas. Disfrutaba conversar con él porque era un hombre sabio, discreto y que siempre le daba buenos consejos. Hablaron del pasado de Roger, del alzamiento fallido de Semana Santa y de la religión de Roger. A pesar de la tranquilidad que le transmitía el padre, Roger volvió con muchas dudas y muy perturbado a su celda. Intentó leer su copia de un libro de Thomas Kempis, pero no lo conseguía, nunca consiguió concentrarse muy bien en sus lecturas. El capítulo 8 inicia la parte de la Amazonia de la obra. Aquí se nos cuenta que Roger estuvo trabajando como cónsul de Brasil en regiones como Pará y Río de Janeiro desde 1904 a 1905 y en 1910 llegó a Iquitos para hacer un informe sobre los abusos que le había pedido el Sir Edward Grey. Lo recibió Mr. Spears, quien lo alojó en su casa y fue presentado en una cena a varios de los miembros importantes de esa región del Perú, entre ellos el prefecto Rey Lama. Cuando Roger preguntó por la historia de Saldaña Roca, esto generó un gran malestar en todos los presentes. Saldaña Roca era un periodista que escribía sobre los abusos que se habían realizado en el Putumayo. Él había leído mucho estos textos antes de ir a la región, pero al mencionárselos a las personas le dijeron que eso no era de importancia, que él solamente era un exagerado, el Saldaña Roca, que era un exagerado, y le dijeron además que no sabían dónde estaba, lo más probable es que lo hubieran asesinado o desaparecido. Al día siguiente conoció a Thomas Campbell, que le habló de las atrocidades que se cometían en el Putumayo. Luego de esto, Roger y su compañía fueron a hablar con el Rey Lama sobre las leyes de la compañía y cómo estaba involucrado Julio Arana. Pablo Sumaeta, que era el cuñado y representante de la Peruvian Amazon Company, de quien era el jefe Julio Arana, le tenía reservado el mejor barco para que fuera al Putumayo, que era aquí donde en el Putumayo no existía ningún tipo de autoridad política, ni habían policías, ni nada que detuviera a los trabajadores de la Peruvian Amazon Company a que maltrataran a los indígenas. Antes de salir, conversó con el padre Urrutia y él le habló de la compra y venta de niños que sucedía en Iquitos y que nadie se atrevía a intervenir porque era algo visto como totalmente normal. Incluso las personas de poder o los policías o quienes se suponía que estaban ahí para protegerlos tenían esclavos o personas indígenas que los ayudaban en las casas. En el capítulo 9, nuevamente estamos en la celda y a Roger le permiten bañarse. Esto le hizo creer que lo iban a ejecutar porque ya le habían dado la orden de que lo ejecutarían y él estaba esperando la carta para ver si las autoridades lograban cambiar de opinión. Él se asustó porque el sheriff le había dicho que a los que iban a asesinar les permitían o bañarse o tener una cena. Él ignoró todas estas ideas porque pensó, no, probablemente todavía no me van a matar y estaba feliz de poder bañarse. Eso como que lo relajó bastante. De regreso en su celda pensó en el capitán Monteith y Daniel Julian Bailey, que habían sido sus compañeros de viaje desde Irlanda hasta Alemania, donde Roger tuvo que esconderse de los soldados viajando en un submarino llamado el U-19. También recordó lo que había pasado junto a su gran amigo Herbert, pero que este no apoyaba sus ideas nacionalistas de Irlanda, por lo que había acabado con su amistad. Recordó su estadía en Alemania y cómo parecía que daría grandes frutos para Irlanda aliarse con ese país. Y también recordó el gran fracaso de la brigada irlandesa, que fue a hablar con 2.200 prisioneros que estaban en un campo de Alemania, pero que de esos tantos, solo aproximadamente unos 50 habían accedido a seguirlo en estos planes.
Recordó que su única discusión con el capitán Monteith fue cuando éste le dijo que sospechaba que Eyvind Adler Christensen era un espía británico. Roger siempre había tenido una gran confianza en Eyvind y nunca había desconfiado de él, a pesar de que todas las personas le decían que era probable que fuera un espía o que se veía sospechoso. Siempre decía que lo acusaban sin tener pruebas, pero ahora se daba cuenta que había sido un tonto, porque en realidad él había sido el que había informado a la inteligencia británica sobre todos los planes de Roger. En el capítulo 10, antes de zarpar a Putumayo, aquí estamos nuevamente en la región de Putumayo, en la Amazonia, Roger habló con Mr. Spears sobre la compra y venta de indígenas alejados de sus familias. Este fue como el inicio de la enemistad entre Mr. Spears y Roger, porque ellos siempre se habían llevado bien y compartían, cenaban juntos, compartían un trago en las noches, pero desde este momento ya nada fue lo mismo. En esta conversación entendió que nadie haría algo al respecto. Y también recordó su discusión con Víctor Israel, un cauchero que consideraba a los indígenas como animales. El 10 de septiembre de 1910 partieron y llegaron a La Chorrera, donde conocieron a su jefe Víctor Macedo. Roger empezó a trabajar entrevistando a los barbadenses y pocos quisieron hablar. Estuvieron unos días y fueron a una estación en el oeste, cuyo jefe era Fidel Velarde. Parecía que este era incluso más cruel que Macedo, porque a pesar que la estación era más pequeña, había más zonas de castigo. Al día siguiente, además de hacer varias entrevistas, notaron que las balanzas de pesar el caucho estaban alteradas, y esto era porque todas las personas encargadas de recoger el caucho se les daba una recompensa monetaria si reunían más caucho que el año anterior. Entonces alteraban estas balanzas para que las personas, los indígenas, pusieran sus raciones de caucho y en realidad les dieran menos. Roger notó que todos los trabajadores de la compañía daban órdenes y no hacían ningún trabajo. Pasaron por un par de estaciones más, siguiendo con las entrevistas en las que Roger, en contra de las reglas que le daba su gobierno, también entrevistaba directamente a los indígenas que podía. Llegaron a la estación de Matanzas, cuyo jefe era Armando Norman, que Roger había escuchado muchas historias sobre el maltrato que él realizaba hacia los indígenas y estaba en realidad emocionado de conocerlo. No estaba feliz por lo que hacía, pero sí tenía como esa gran curiosidad de qué tan mala podía ser esta persona. Roger acompañó un cargamento de caucho hacia el puerto y luego estuvo en la estación de Entre Ríos mientras llegaba el resto de la comisión. Revisó registros, planillas y libros de cuentas del almacén. Durante este paseo que tuvo, que iban llevando el caucho, él notó que había incluso niños que pesaban unos 24 kilos y llevaban sacos o cilindros de caucho que pesaban al menos 25 kilos. Cuando la comisión llegó, iba también Norman, que trataba de sobornar o amenazar a los barbadenses para que se retractaran de sus testimonios, en los que habían dicho y habían expuesto que ellos también habían sido parte del maltrato, que por órdenes de personas de más poder, ellos maltrataban también a los indígenas, estos barbadenses. Los días siguientes fueron rutinarios con las entrevistas que les mostraban más atrocidades que se cometían. Por su amabilidad, Roger consiguió sin desearlo que 2 jóvenes indios no se apartaran de él. Poco antes de volver a Iquitos, se le hicieron muchas ofertas de trabajo y mejores condiciones de vida a trabajadores que habían dado sus testimonios para tratar de retenerlos, pero la mayoría no cedió. El 16 de noviembre partió con los 2 jóvenes indígenas, el resto de la comisión y los barbadenses que prometió repartir para dar sus testimonios. Los dejó en tierra brasileña mientras fue a Iquitos unos días. Regresó con los barbadenses hasta llevarlos a su país y luego buscó un barco que volviera a Europa. A partir del 17 de diciembre, da vuelta a Europa y pasó un año en París con su amigo Herbert Ward y su esposa Sarita, a quien él siempre había tenido cierto, podría decirse, envidia, de cierta manera, porque siempre quiso él tener una persona que lo entendiera y lo amara tanto como se amaba a la pareja. Y hasta aquí llega el capítulo 10. Muy bien, perfecto, Pau, muchas gracias por esta explicación. Si se fijan, bueno, en este caso, las compañeras que han expuesto hasta el momento han ido bastante fluido, pero han ido diciendo los detalles más específicos o más relevantes de la obra. Es probable que el tiempo no nos alcance, pero por lo menos para 1 o 2 capítulos más nos va a ayudar Sofía. A partir del capítulo 11, Sofía.
Bueno, en el capítulo 11, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, el sheriff entró a la celda y se sentó en el camastro de Roger. Empezó a hablar de su hijo y Roger no sabía si contestar o solo escuchar, porque parecía que estaba hablando más para sí mismo que para él. Aún así, le preguntó su nombre, el cual era Alex Stacy. En los momentos en el que el sheriff guardaba silencio, Roger recordaba cómo las acciones que había tomado para tratar de liberar a su querida Irlanda de la opresión inglesa. Recordó también su captura en el intento de retrasar el alzamiento de Semana Santa y también se preguntaba de qué habría ocurrido con sus compatriotas capturados en el alzamiento. Cuando el sheriff se fue, Roger cambió sus pensamientos y recordó su primera experiencia sexual con un joven indígena. Y como todas sus relaciones habían sido encuentros de solo una vez, y en muchas ocasiones había tenido que pagar por ellas, o incluso eran invenciones que escribía en su diario. Así llegó a la conclusión que su vida sentimental había sido un completo fracaso, lo cual lo entristeció. Luego, en su celda siempre, recordó su segunda reunión en la Peruvian Amazon Company, en la que estuvo Julio Arana, y donde hubo un sinfín de preguntas. Los altos mandos fingían no estar al tanto de ninguno de los abusos cometidos en Perú. En el informe de Putumayo le había llevado a Roger un mes y medio en escribirlo, lo terminó en marzo de 1911 y en junio partió a Irlanda con un merecido descanso y recibió una carta donde se le informaba que el rey George quería ennoblecerlo por sus servicios prestados al reino. A partir de su informe, el gobierno de Estados Unidos e Inglaterra emprendieron gestiones para presionar al gobierno para que aboliera todos los abusos que ocurrían en Putumayo. Pero eso significaba atacar a la Peruvian Amazon Company, que era la única que protegía las tierras que codiciaba Colombia, debido a la falta de recursos del gobierno peruano. Entonces Roger fue enviado de vuelta a la Amazon, perdón. Entonces Roger fue enviado a la Amazonia peruana, pero para corroborar si se producían cambios en el trato de los indígenas. Roger partió rumbo a Barbados junto con los dos jóvenes indígenas, Omarino y Aredomi, el 16 de agosto de 1911, donde el padre Smith los alojaría. Luego de unos días llegó a Manaos, donde empezó a darse cuenta que los intentos para tratar de atrapar a los responsables de todas estas atrocidades en Putumayo eran inútiles y la mayoría escapaban. El 6 de octubre llegó a Iquitos, donde Mr. Steers les buscaría un lugar a Omario y a Redome. Roger estuvo en Iquitos 8 semanas y se dio cuenta que todos los abusos seguían ocurriendo y quiso volver a Putumayo. Pero Mr. Steers y Adolfo Gamarra lo trataron de convencer de no ir porque lo matarían. Y lo terminó convenciendo Juan Tizón. Antes de irse de Iquitos, Roger habló con un viejo amigo y nuevo cónsul de Iquitos, George Mitchell. Luego de esto, Roger fue a Manaus para poder ir a Pará y comunicar a la Foreign Office que la situación seguía igual que antes. Viajó a Barbados, donde lo aguardaba un barco rumbo a Estados Unidos. Fue a Washington a regir su papel de cónsul británico, hablando con los altos mandos del gobierno estadounidense. Luego regresó a Londres y decidió concentrarse en terminar su informe. El día que fue a la imprenta, Roger ya estaba muy delicado de salud y pues su amiga Alice se desmayó unas horas y luego ahí estaba su hermana. El Blue Book, como se llamó su informe, fue publicado en julio de 1912
y tuvo repercusión mundial, así que aunque trataban de la Peruvian American Company, fue decayendo, siendo más lo que esperaba la de Roger. Y en la entrevista de Julia Arana, debido a las preguntas que lo iban acorralando, él dijo contradicciones e incoherencias. Roger se escribía con George mientras este le contaba cómo Iquitos iba desmoronándose porque todas las compañías iban abandonando el lugar. Aquí ya en el capítulo 13 estamos en el bloque de Irlanda. Roger recordó por un sueño de su amigo Herbert, lo vio peleando en el lanzamiento por la independencia de Irlanda, lo cual le pareció muy irónico. Y cuando despertó, le avisaron que tenía visitas. Era su amiga Alice. Hablaron sobre el alzamiento y ella la habló con gran emoción de la Declaración de Independencia en el discurso de Pierce. A pesar de que su libertad fue momentánea, fue algo en el que los dos les hubiera gustado ser partícipes. También le mencionó que los fusilamientos habían disminuido y habían menos represalias contra los alzados. Roger le confesó que cuando había sido más feliz era en las reuniones que hacían en la casa de Alice con otros grandes pensadores y amigos. Finalmente se despidieron con un abrazo y recordó luego de su reincorporación a la Iglesia Católica en esos 3 meses de encierro con la ayuda del padre Carey. Su madre lo había bautizado de pequeño a escondidas de su padre. Al día siguiente fue informado que lo ejecutarían un 3 de agosto, es decir, el día siguiente, y que tendría la asistencia del padre Carey y otro religioso, que llegarían esa tarde y estarían en su ejecución. Capítulo 3. Roger recordó por un sueño a su amigo Herbert. Lo vio peleando en el alzamiento por la independencia de Irlanda, lo cual le pareció muy irónico, y cuando despertó le avisaron que tenía visitas y era Alice. Hablaron sobre el alzamiento y ella le habló con gran emoción de la Declaración de Independencia en el discurso de Pierce. A pesar de que su libertad fue momentánea, fue algo en el que los dos les hubiera gustado ser partícipes. También le mencionó que los fusilamientos habían disminuido y habían menos represalias contra los alzados. Roger le confesó que cuando había sido más feliz eran las reuniones que hacían en la casa de Alice con otros grandes pensadores. Finalmente se despidieron con un abrazo. Recordó luego la reincorporación a la Iglesia Católica en esos 3 meses de encierro con la ayuda del padre Carey, ya que su madre lo había bautizado de pequeño a escondidas de su padre. Al día siguiente le fue informado que lo ejecutarían el 3 de agosto, el día siguiente, y que tendría la asistencia del padre Carey y otro religioso que llegarían esa tarde y estarían en su ejecución. El tiempo en el que Roger estaría más comprometido con la independencia de Irlanda empezó con su viaje a las Islas Canarias en 1913, donde conoció mucho de la historia y cultura de su país gracias a Alice. En abril regresó a Londres y renunció a su trabajo de cónsul, ya que quería dedicarse a la causa de Irlanda. Alquiló una casa en Dublín, donde deseaba vivir tranquilo, pero la fama por su trabajo se había extendido hasta esa ciudad, por lo que fue citado a muchas charlas y conferencias. En una de las conversaciones con un periodista, este le habló de la pobreza de los pescadores en el pueblo de La Conera, por lo que Roger creó una fundación para ayudar a la comunidad, siendo este el primer donante. Luego de un viaje a Londres para confirmar su estado de salud delicado, que había puesto como excusa para renunciar, y de su visita a Herbert, Roger regresó a Irlanda y tuvo que meterse en la política debido a que la situación estaba más delicada. Empezó escribiendo en una prensa nacionalista y esos días empezó su amistad con Heion McNeill y Patrick Pearse, con quienes trabajó
el manifiesto fundador de los voluntarios que fue presentado el 25 de noviembre de 1913. Se mantuvo ayudando a los voluntarios hasta mediados de 1914, cuando se decidieron enviarlo a Estados Unidos y le advirtieron que el gobierno inglés empezaba a investigarlo. Llegó a Nueva York en julio de 1914 y ese mismo día conoció a Haven. Los días siguientes, John DeBoy le presentó a los dirigentes de la organización y Roger consiguió recibir mucho apoyo por parte de la comunidad irlandesa en Estados Unidos. Trabajó arduamente a finales de 1914, dando charlas y discursos y tratando de acercarse al gobierno alemán, porque creía fielmente que al aliarse con este, Irlanda podría librarse del yugo de la corona británica, por lo que finalmente viajó a Alemania junto con Haven. Fue en la parada en Noruega que Haven le dijo a Roger que fue llevado por el cónsul británico, y Roger no sospechó nada. Al llegar a Alemania, negoció con el Reich y le consiguieron formar su brigada británica, por lo que tuvo que viajar al frente de batalla para convencer a los jefes militares. También recibió respuesta por parte del Vaticano de enviar a 2 frailes, y Roger mantendría una gran relación con Fray Tomás Crotty, y fue en diciembre que por fin habló frente a los prisioneros irlandeses y no tuvo éxito. Los presos lo reprochaban y se notaban indignados. Su segunda charla fue el 5 de enero de 1915 y no consiguió más de 100 reclutas que fueron separados de los demás presos. Fue a Múnich y seguía comunicándose con sus compañeros de Estados Unidos. Fue en esa época que conoció al capitán Monteith y juntos viajaron al campo Posen, donde estaba la brigada. Sus últimos meses en Alemania fueron de gran tensión y discusión, mientras descubría que el Reich brindaría muy poca ayuda a su causa, ya que no lo veía como una prioridad. Luego de eso, el doctor Rudolf von Holsten convenció, ya que no lo veía como una perdón. Luego a Roger se le internara en un hospital y lo hizo hasta marzo de 1916, cuando Monteith lo visitó para decirle que el alzamiento sucedería el 23 de abril, así que Roger decidió viajar a Irlanda, ya que él siempre había demostrado estar en contra de que el alzamiento se diese sin un ataque simultáneo del ejército alemán. Tuvo que viajar en submarino, que iba a llegar al punto donde recogerían el cargamento de armas por el ejército alemán, en el trayecto donde Roger padeció mucho físicamente y recordó algunos de sus momentos con el padre Crotty. Antes de que llegaran el padre Carey y McCarroll, Roger ya había escrito 2 cartas, una para su prima Gertrude y otra colectiva para sus amigos. Llegó el verdugo llamado John Ellis para tomarle ciertas medidas para el tamaño del lazo y la altura de la horca. También le llevaron muchos telegramas que enviaban varias personas, algunos dándole su apoyo y muchos deseándole lo peor. Le sorprendió en especial unos del Julio Arana, diciéndole que había inventado las acusaciones a su compañía. Se confesó con el padre Carey y luego rezó con ambos padres, hasta que el sheriff le llevó su ropa y le dijo que podría tomarse un baño antes de ponérsela el día siguiente. Luego conversó varias horas con ambos religiosos, hasta que le llevaron la cena, y les dijo a los padres que no necesitaba que se quedaran en la noche, en la que tuvo un sueño tranquilo. Al día siguiente se bañó, no desayunó y fue acompañado por los frailes mientras se dirigía al patio de la prisión. Al llegar a la horca, le preguntaron si quería decir algo, y solo dijo en voz baja el nombre de su amada patria.
El verdugo le dio las últimas indicaciones y luego acabó con su vida. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos entonces la finalización del argumento. Muchas gracias, Sofi, por compartir con nosotros. Si se dan cuenta, ya no nos faltaba mucho, pero igual aquel día ya no nos hubieran alcanzado ni 10 minutos porque nos hubiésemos tenido que pasar a la hora, no recuerdo si era de receso, sí, creo que era de receso. Pero bueno, ya con eso hemos finalizado el argumento. Ahora solo vamos a pasar a la parte de la denuncia social y con eso nos va a ayudar Valentín. Así que Valentín, por favor, si compartes con nosotros cuál es la denuncia que hace esta obra, creo que ha sido bastante o que es bastante obvia después de haber escuchado toda su exposición, pero es necesario desarrollarlo. Vaya, entonces no te preocupes, Valentín. Vamos a ver si luego que hablemos de la opinión personal ya individual se ha arreglado el asunto porque si no escuchamos. Vaya, entonces con la parte de la denuncia nos va a ayudar Pau, por favor. Buenos días. Buenos días, hija. La denuncia social de la obra es hacia el colonialismo europeo que se aprecia en toda la obra, pues incluso en el personaje de Roger se ve un gran idealismo hacia esta situación, pues él siempre consideró que el colonialismo llevaba progreso y religión y civilización a las regiones, porque eso es lo que le habían dicho toda su vida. Pero estando en el Congo descubrió que en realidad los únicos beneficiados eran los pueblos europeos y que los pueblos colonizados solo eran perjudicados por estas acciones. Es así que incluso se interesa por los derechos de las personas colonizadas, incluyendo en este a su patria Irlanda. Muy bien, Pau. Definitivamente que esa es la denuncia social más clara, ¿verdad? La parte del colonialismo y de las diferentes situaciones tan negativas que los colonizadores hacen pasar siempre a los colonizados, ¿verdad? Para intentar imponer su cultura, sus tradiciones y obviamente también aprovechándose de los recursos que están en estos lugares, que ya escuchamos en el caso del sueño del Celta, que definitivamente queda bien evidenciado. Ahora, respecto a la opinión personal, ¿qué les pareció la obra? Ya esto es una opinión pues bastante subjetiva, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? Si hubo algo que les gustó, les llamó la atención o situaciones que por el contrario consideran que quizás no mucho les parecieron. Vamos a empezar con la opinión de Pablo. Pablo, ¿qué te pareció la obra? ¿Cuál es tu opinión respecto a ella? Vaya, Alexandra, entonces, mientras tanto, ¿cuál es tu opinión de la obra, Alexandra? Buenos días. Buenos días. Vaya, yo opino que es una obra bastante importante porque nos refleja varias como actitudes que fueron muy comunes en el pasado y que se siguen dando. Reflejan situaciones sociales muy importantes, que es la tortura, y como ya nos mencionaba Pau, eso de la denuncia social que se nos presentaba, donde del colonialismo, todas las torturas, esclavización, explotación, maltratos, o sea, todo eso son temas muy importantes de abordar porque es algo que se sigue dando hasta la fecha y pues en los tiempos de antes se notaba aún más por todo eso de las guerras y los viajes que se hacían como para descubrimientos, todo eso. Muy bien, Alexandra, perfecto. Eso es un muy buen análisis y de hecho, como dice ella, la obra llama la atención o la obra puede gustar por la reflexión que nos deja, ¿verdad? O por la toma de conciencia que puede generar en algunos de nosotros que a veces quizá como podemos decir, no, eso no va conmigo, no me afecta en nada, entonces hacemos caso omiso a esas situaciones. Vamos a ver, Pau, ¿cuál es tu opinión de la obra, Pau? ¿Qué te pareció? Creo que lo que más me gustó de la obra era que el personaje Roger Casement hubiera sido una persona real. Entonces yo me quedé sorprendida cuando descubrí que él había existido y por tanto las cosas que se narraban ahí en realidad ocurrieron e incluso quizás fueron peores. Lo mejor es, lo más probable es que sí fueran peores en la vida real. Y eso no sé, es bien triste de pensar que cosas así realmente pasaron. Ujú. Pero eso me gustó bastante de la obra, igual la denuncia que hace, que considero que la hace bastante bien. Perfecto, Pau, muy bien. Ese es un buen detalle que genera o que nos hace o que nos llama la atención. Muy bien, Pau, el hecho que Roger Casement de verdad haya existido es como que a uno lo hace, "Ey", o sea, que está basada
en una historia real, aunque, no, aunque parezca sacado de novela o de película o qué sé yo, pero en realidad sí, y de hecho muchos de los datos, muchas de las cosas de los lugares y todo lo que ahí se menciona, en efecto han existido. Así que ese es una muy buena, un buen elemento para que la obra nos pueda llamar la atención. Perfecto, Pau. Vamos a ver, Sofi, ¿qué te pareció la obra y por qué, Sofi? Si hubo algo que te llamara la atención o algo que por el contrario no te gustara. Creo que la obra es bastante realista, era justo lo que decía Paola hace un momento, y eso hace para algunos que sea llamativa y para otros la puede hacer un poco aburrida, ¿sí? En el sentido que hay muchas personas que no les gustan como este tipo de datos bastante específicos en cuanto a tiempos o lugares o situaciones, pero quizá también la temática como que nos lleva a equilibrar esa parte, ¿verdad? No sentir como una lectura tan pesada o tan aburrida, sino que por el contrario interesarnos por saber qué va a pasar o qué ocurre. Lastimosamente, pues ya nos dimos cuenta que al final no fue quizá el que hubiésemos mucho de nosotros querido para el protagonista, pero también era de esperarse que algo así sucediera después de las denuncias o después de las situaciones en las que él actuó en cuanto a la parte del colonialismo. Bueno, creo que Sofi no tiene disponibilidad del micro ahorita, no sé por qué no lo escuchamos. Pablo, ¿qué te pareció la obra? Pablo se había conectado, pero ya no está tampoco. Creo que está teniendo problemas con su Inter, asumo. Vamos a probar con Valentín entonces, a ver si ahora sí lo escuchamos. También Sofía tiene problemas de conexión. Hola. Hola Valentín, ahora sí te escuchamos. Bye. Hoy sí, ok. Mi opinión de la obra, a mí me gustó bastante. Igual que a Paola, también me sorprendió darme cuenta de que Roger o sea, había sido una persona de verdad. Incluso cuando la terminé, me quedé leyendo un poco más sobre su vida, porque, em, ajá, digo, yo no tenía muchos conocimientos sobre todos esos padecimientos que sufrieron las colonias. Tenía un poco de lo que había pasado en el Congo, pero no sabía que se había dado cosas iguales o peores así en la Amazonas, como cuando fue Roger a Perú. Y también me impactó bastante cómo luego se trataba de ensuciar su nombre y todo lo que había hecho solo por un aspecto personal de su vida, algo que no tenía nada que ver con todo su trabajo. Exacto. Entonces, Muy bien, Valentín, muchísimas gracias. Y bueno, entonces después de haber escuchado la opinión de algunos de sus compañeros del grupo número 5, nos damos cuenta que es una obra muy buena, es una obra que si en algún momento determinado los demás que están o que hemos escuchado la exposición de ellos pudiésemos leer, pues adelante. Lo que dice Valentín es muy cierto, cuando nosotros podemos tener alguna idea sobre algo, pero cuando leemos un libro como este, expande, quieras o no, nuestro conocimiento, nos ayuda a comprender mejor las cosas o a interesarnos por saber. Él decía, me quedé leyendo un poco más o investigando, averiguando un poco más sobre esta temática, y eso es bueno, que los libros nos abren a nuevos mundos y no son ficticios, es decir, que no todos son imaginación, no todos son situaciones inexistentes, sino que también son situaciones que han pasado o que siguen ocurriendo y que a veces hacemos caso omiso o simple y sencillamente no conocemos. ¿Por qué? Porque nuestra realidad quizás en el momento, en esta actualidad, es otra y no generamos o no conocemos mucho sobre ello. Así que les agradezco a los compañeros del equipo número 5. Con esto hemos finalizado la exposición de ellos y bueno, agradecerles por la dedicación, por el esfuerzo, por la calidad de presentaciones y de exposiciones que han intentado realizar. La verdad es que es muy bueno, es muy satisfactorio el poder observar el trabajo que han realizado todos los grupos, desde el primero hasta el último. Sé que en algunos casos quizá tocó correr o tocó apresurarse un poco más para realizar ciertas cosas, pero lo han hecho muy bien. Les agradezco por eso, les felicito también y les motivo a
seguir leyendo. Si en algún momento a usted le tocaba una obra, pero le llamó la atención la temática, los personajes, el tema de denuncias, los argumentos que sus otros compañeros explicaron, pues adelante, lea la obra, lea, no se quede solo con la expo, que obviamente sí nos sirve porque escuchamos y prácticamente conocemos muchos detalles o muchas cosas, por lo menos el identificar el nombre de la obra y saber de qué se trata, aunque sea con pocas palabras,